Días, Perú. Buenos días, Fátima querida, ¿cómo estás? Muy bien, listos acá para llevarles toda la información necesaria y por supuesto nos interesa que puedan tomar buenas decisiones y para ello, siempre lo decimos, tenemos que estar bien informados. Hay que conectarnos con la información que necesitamos y hoy día tenemos un gran programa. ¿Arrancamos de una vez? Empezamos porque esto es Conecta Perú. Y así arrancamos el programa con buenas noticias. ¿Quieres estudiar un posgrado en Harvard, Oxford, Universidad de Tokio u otras de las mejores instituciones del mundo? Hoy en Conecta Perú te explicaremos cómo postular a la beca Generación del Bicentenario 2023. Para contarnos más estará con nosotros Jorge Reyes Bravo, coordinador de cooperación internacional del Pronavec. Bueno, y siempre decimos que es muy importante conocer la historia de nuestro país para entendernos, sobre todo para tomar decisiones en el presente y proyectarnos al futuro. Y por eso hoy les vamos a presentar una extraordinaria exposición que se está presentando en el Museo de Arte de Lima, llamada Los Incas, más allá de un imperio. Es una ambiciosa exposición que habla de todo lo que fue la expansión del Tahuantinsuyo, pero también cómo se vivió durante el virreinato y cuál es la importancia simbólica que tiene para nuestro Perú en estos tiempos. Y por supuesto estaremos con Ricardo Cusuconori, él es curador histórico del Mali, así que estaremos conversando hoy con Ricardo. ¿Y sabías que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha convocado a más de 700 voluntarios que trabajarán juntos en la limpieza masiva de desechos en el río Rímac y realizarán una arbolización en las zonas aledañas con el fin de demostrar el aporte positivo de los refugiados en el Perú? Federico Agusti, representante de ACNUR Perú, nos contará todos los detalles hoy aquí en el programa. Ya lo saben que estamos totalmente conectados, nos pueden ver también a través del Facebook Live a cualquier hora cuando ustedes lo decidan, pero también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Conecta Perú TV. Hoy tenemos un gran programa, vamos a hablar de la cultura de nuestro país, de la mirada de los incas, vamos a hablar de las becas y también un tema muy importante en estos tiempos como son los refugiados, así que no se pueden perder Conecta Perú. Nos vamos con Cris que tiene importante información, Christopher. Así es, Fátima, y como todos los días, yo conecto rápidamente con nuestra queridísima Vanesita, que está en distintos puntos de nuestro país con la mejor información, conectándonos con lo que realmente nosotros necesitamos. Pero ahora, ¿dónde está Vanesita? Ella se encuentra en Lince. Vanesita, muy buenos días. ¿Qué noticias, qué novedades nos tienes? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el pase y esta mañana nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en el taller Mérida y vamos a conversar con María Antonieta Mérida, hija del gran talentosísimo don Edilberto Mérida, quien ya hace algunos años pues partió, pero ha dejado un gran legado que María Antonieta pues está y continúa destacando a nivel nacional. Un honor estar contigo, María. Gracias, Vanessa. Bienvenido al Museo Galería Mérida, de Edilberto Mérida y María Antonieta Mérida. Gustoso de tenerlo a TV Perú. Gracias por vuestra visita. Gracias a usted por permitirnos conocer a más detalle todas estas obras tan lindas. Coméntenos, por ejemplo, esta obra, ¿hace cuántos años la crearon? Esta obra tiene unos 35 años que fue trabajada con mi padre. La parte inferior que representa el pueblo, ustedes van a poder observar niños, mujeres, hombres, frente a la protesta y el abandono del pueblo. En la parte superior que mi padre lo trabajó fue que es un hombre, un líder con la bandera del Tahuantinsuyo protestando por su pueblo. Y vamos a continuar con este recorrido para que ustedes puedan conocer, personas que quizás no conocían estas obras, los maravillosos detalles que portan. Por ejemplo, un rasgo que identifica mucho las obras de Mérida son las manos y los pies grandes. Sí, acá en esta obra lo que embellece son esas manos grandes, desproporcionadas, de trabajo, de lucha, y estos pies enormes, esos pies callosos, ese rostro de cansancio, esa boca grande, desproporcionada, grande, deforme, gritando,
estamos olvidados. Esta obra representa sería un hombre que vivía en una cueva, el ñacas que decían en quechua, ¿no? Un hombre que vivía en las cuevas, el despenador, que cargaba una cruz en el pecho, el bastón iba medio cojo, iba llevando una calavera. El pueblo o el enfermo o el familiar que tenía en casa ya moribundo, lo llamaban a este hombre y salía de la cueva y ponía las rodillas en el pecho de la persona que estaba ya delicada y daba el último adiós. Siempre todas sus obras estaban pues representando a personas reales, personas andinas que tenían pues como inspiración en este caso don Edilberto y también ahora lo tiene María Antonieta. Por ejemplo, también hay muchas innovaciones. Coméntanos, María Antonieta. Mire, esta es una obra mía que debe tener ya unos 2 años, que ya con la innovación, embelleciendo el arte de mi padre con pan de oro, pan de plata, óleos que representa la mujer andina, que es las melodías del Ande, pero siempre embelleciendo también esta obra con esas manos y esos pies grandes. Y vemos en la parte cargando a su niño, es una obra que muy expresiva, de mucho sentimiento cultural que tenemos en la ciudad de Cusco. Ustedes van a poder ver en Cusco muchas mujeres en las calles tocando. Por supuesto. Y también resaltar y comentar a todos nuestros amigos que precisamente María Antonieta va a recibir un gran premio, la medalla nacional de la ciudad de Cusco. Sí, acá muy orgullosa de poder recibir la medalla de la ciudad de Cusco. Qué honor para mí, qué honor para el arte Mérida. Esta medalla lo dedico a mi maestro, a mi gran padre, que gracias a sus valiosas enseñanzas desde muy pequeña aprendí el arte Mérida. Gracias, mi Cusco querido. Muchas gracias por podernos haber recibido esta mañana y conocer un poco más de este hermoso arte nacional y que también, por supuesto, se ha estado exportando a lo largo de los años a nivel internacional. Que sigan los éxitos y con esta información tan bonita regresamos a estudios. Muchas gracias, Vane. Y sin duda, información muy bonita, pero también muy importante. Mañana recibe las medallas de la ciudad, un premio sumamente importante para ella, sumamente importante además en Cusco, Fátima. Mientras que yo veía ese crucifijo atrás, recordaba que mi madre tenía uno exactamente igual en su cuarto hace muchos años. Y la posibilidad que nos da el arte de poder entrar a cada cultura. Eso es mágico y verlo reflejado en estas piezas, además piezas únicas, es una maravilla. Bueno, y don Edilberto Mérida ha sido amautra, gran maestro de la artesanía, declarado patrimonio cultural, y realmente este trabajo que ustedes ven es como un trabajo que él siempre hizo de protesta, ¿no? Él fue un gran carpintero, luego descubrió el barro y nos ha dejado todo este legado que, como siempre decimos aquí en Conecta Perú, es nuestra responsabilidad darlo a conocer. Yo tuve la suerte de llegar a su obra a través de mi querido Lucho Repeto, así que siempre las emociones, cuando hablamos de artesanía, se mueve todo en mí, así que siempre les digo, consuman artesanía. Tienen que hacer un regalo, compren una linda artesanía y van a ver cómo todos así hablamos del Perú en lo cotidiano. Así es, nos vamos a la primera pausa del programa. No te muevas, esto es Conecta Perú, ya regresamos. Ya estamos de regreso. Conéctate con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. El Mali inaugura una exposición Los Incas más allá del imperio. Bueno, a veces hemos estudiado esta etapa de la historia del Perú de manera aburrida en el colegio. Sin embargo, esta propuesta nos va a acercar a toda la familia. Estamos con Ricardo Kusunoki, él es curador histórico del Museo de Arte de Lima. Ricardo, qué placer tenerte aquí, sobre todo para hablar de una etapa del Perú que a veces la aprendimos de manera desordenada o muy aburrida, y ahora con esta exposición nos dan una gran oportunidad de aprender todos. ¿Cómo estás? Bueno, mil gracias por la invitación ante todo. Bueno, el Mali ha organizado esta muestra que es un gran esfuerzo que
ha durado casi 5 años de organización y que ha incluido, la idea es acercar al público a los últimos conocimientos que se han desarrollado en el ámbito académico sobre los incas. Y estos conocimientos han cambiado muchas formas de cómo pensábamos los incas, ¿no? Yo creo que lo que la muestra ofrece al público es cómo enfrentarse a algo que uno supone que conoce. Claro. Y comenzar a ver cosas de manera distinta, ¿no? La exposición no solo incluye a los incas prehispánicos, es decir, a la cultura inca, sino también muestra qué pasa con los incas después de la conquista, porque usualmente pensamos que hay un corte radical, que desaparecieron completamente, y cómo se proyecta su legado hasta la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta exposición? Bueno, la exposición reúne más o menos poco más de 250 piezas que vienen de colecciones de todo el país, tanto museos públicos como colecciones privadas. Y es un esfuerzo muy grande porque en general de los incas quedan muy pocos objetos. A diferencia de los descubrimientos recientes de Moche, de civilizaciones... De todo lo precolombino. Exactamente, de todo lo anterior a lo inca. De los incas propiamente dichos hay muy poco. Y la mayor parte de esas piezas que se comenzaron a juntar a fines del siglo XIX, pasaron a los grandes museos europeos, al Museo de Etnografía de Berlín, a las colecciones norteamericanas, y en el Perú queda un porcentaje significativo, pero está disperso en distintos lugares. Entonces, lo que ha hecho el museo, y creo que es la primera vez que se hace de manera tan sistemática, es reunir todos esos objetos que vienen de lugares tan distintos y hacerlos dialogar. De manera que vamos a ver, más allá de las imágenes de los tesoros de los incas, enfrentarnos con la realidad material de esta civilización que es... que a veces es un poco parece tan cercana, pero al mismo tiempo siempre es difícil de asir de alguna forma, ¿no? Hay una barrera que nos separa un poco de los Porque incas, también ¿no? nos han enseñado muchos mitos, ¿no? Y la evidencia científica nos está dando otros resultados como los que podemos apreciar en esta exposición. Exactamente. La muestra tiene como dos ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con acercar al público a los últimos descubrimientos arqueológicos, a la constatación directa en el terreno de qué eran los incas y cuál era el universo material que los rodeaba. Y de hecho hay una pieza excepcional que es una cerámica que viene de la zona de Vilcabamba, que fue el último refugio donde estuvieron los incas, ¿no? Los últimos incas, los incas rebeldes. Es una pieza que se recuperó de un contexto arqueológico en el que habían señales de fuego, es decir, probablemente era un lugar que fue quemado por los propios incas para ir huyendo, adentrándose más en la Amazonía, y es una pieza que muestra una escena casi mítica de una batalla entre los incas y los españoles, hechas por los propios incas, no, la cerámica es hecha por los propios incas, con lo que parece ser el triunfo de los incas sobre los españoles. Entonces, es como la primera imagen que los propios incas nos han dado de la conquista. Y de alguna manera también otro lado de la historia, porque esta parte, una de las cosas que tú mencionaste hace un momento es que estamos un poco alejados de eso. ¿A qué se debe? ¿Por qué estamos alejados? Porque gran parte de lo que aprendemos en el colegio sobre los incas tiene que ver con los testimonios recopilados durante los primeros años de la conquista y del orden virreinal, ¿no? Es decir, las crónicas que escribieron no solo españoles, no cronistas españoles, sino también los propios indígenas. Y en general, esas crónicas, si bien recogen parte de la memoria que existía sobre los incas, es una memoria que está adecuada a un contexto ya colonial, es decir, es un contexto en el que hay una escala de valores cristiana. Entonces, muchos de los relatos que tenemos sobre los incas son en realidad una especie de fusión entre lo que quedaba realmente de la memoria inca, de los incas, pero también adecuada a un contexto que no era el de los incas. Entonces, tenemos ahí un corpus de información que no es puro. En ese sentido, nos da la sensación de ser muy cercano a nosotros, pero al mismo tiempo nunca llegaremos a saber si realmente fue así. Claro, y además también hay una visión un poco romántica del incanato, donde había la perfección
Y también las últimas evidencias nos dicen que no, que había toda una guerra interna, las culturas precolombinas luchando, los incas invadiendo, y que fue muy poco el tiempo, si es que comparamos históricamente, en que estuvo el incanato. Nos hablabas de esta primera etapa, pero también algo que ha quedado como el eslabón perdido es que muchos piensan que los incas desaparecieron, pero hubo toda una convivencia, hubo matrimonio y hubo todo lo que es este mestizaje que es el Perú finalmente. Sí, lo que ocurrió fue que, bueno, en primer lugar, el triunfo de la conquista tuvo que ver con la intervención de muchas poblaciones nativas que no querían a los incas. Porque ya ellos habían conquistado, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es que las construcciones imperiales como los incas o incluso el propio imperio español que va a llegar después, tienen sus propios mitos, ¿no? Entonces los incas crean, o por lo menos en el periodo virreinal se crean una serie de mitos en torno a los incas, que en muchos casos, por ejemplo en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, están inspirados en historiadores clásicos de la antigüedad grecolatina, por ejemplo, ¿no? Entonces son modelos de perfección de un buen gobierno que en realidad están dialogando con el propio contexto colonial. Y en el caso de la pervivencia de los incas, claro, hay que pensar siempre en las construcciones imperiales como una especie de mixto entre la violencia, porque evidentemente es parte de la conquista, pero también la negociación. Y eso lo decimos para los incas, pero también para el orden virreinal que se va a formar después. Ahora, Fátima, date cuenta de la posibilidad que nosotros tenemos de poder acceder a esta información que no la teníamos, claro. Esto no lo teníamos registrado, y que de alguna manera ahora, gracias a esta exposición, nosotros podemos ir, y no solamente nosotros, podemos llevar a nuestros hijos también. A nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Porque para la historia que a veces se va repitiendo lo mismo que se va contando. Ahora, nos hablabas de esta primera parte de la exposición. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, hay una segunda parte que cuenta qué pasó con los incas después de la conquista. Y es un proceso sumamente fascinante porque en realidad es el proceso que nos involucra a nosotros desde nuestro tiempo actual con los incas prehispánicos, ¿no? Es crear esa idea de una continuidad. Y eso fue básico para la persistencia de una élite indígena que mantuvo sus costumbres, sus vestimentas, sus usos prehispánicos, porque algo tan simple que todavía aún está vigente en nuestro imaginario, que es esta secuencia de los incas como reyes. Manco, como Capa, Sinchi, Roca, Yoca, Yupanqui, en el colegio te hacían, y no es así. De paporreta, te diría que ser. Claro. Y de allí, pero esa secuencia estaba pensada para que continuara con los reyes de España, como si hubiera una especie de continuación natural. Además, los incas creo que sacaban de la historia a los malos gobernantes, ¿no? Bueno, es muy difícil saber qué exactamente pasaba. Es como con todo lo prehispánico, en realidad. Entonces, lo que intentamos en la exposición es enfrentarnos a lo que conocemos, a lo que podemos decir más o menos qué pasó, ¿no? Hay muchos arqueólogos que están involucrados en el proyecto. Los curadores somos tres: Julio Rucabado, Cecilia Pardo, que no está en Lima ahora, y yo. Y ha sido un proyecto que ha implicado una colaboración de muchas instituciones. De hecho, ha sido fundamental la colaboración de la Oficina Cultural Suiza, y gracias a ellos no hubiera sido posible, porque es muy complejo. ¿Sí? Ahora, como curador hay que tomar muchas decisiones difíciles, ¿no? Sí. ¿Qué va, qué no va, dónde ponerlo, cómo ponerlo? ¿Cuál ha sido el mayor reto del trabajo en equipo como curador de esta muestra? Bueno, hay muchas visiones sobre los incas. De hecho, la historia que contamos es una de las muchas historias que se pueden contar. Venimos de formaciones muy distintas. Julio y Ceci son arqueólogos, yo soy historiador del arte. Y además los propios investigadores que han estado involucrados en el proyecto tienen a veces visiones alternativas. Entonces, lograr ese punto en el que llegas a un consenso es un poco... Eso quizás ha sido lo más complejo de todos. Claro, porque está el reto, ¿no? Claro que sí. Ahora, esta exposición, ¿cuáles van a ser las fechas? La exposición se cierra el 26 de noviembre, comienza hoy día se abre. Y van a ver, bueno, junto con esta muestra hay una exposición complementaria
de fotografía curada por Natalia Magluf, la antigua directora del museo, que explora cómo se crea una nueva idea de lo inca moderna a partir de la fotografía, con los grandes clásicos de la fotografía peruana, ¿no? Martín Chambi, los hermanos Vargas, Manuel Mancilla, sí. Y también me imagino que tienen la posibilidad de que los colegios vayan, ¿no? Exactamente. Porque es fundamental. A veces dicen, no, que los chicos no salgan. No, los chicos deben de salir y sobre todo porque son los que van a encabezar las grandes decisiones culturales, sociales, políticas, y hay que darles la información necesaria. Exactamente. Yo creo que es una muestra que además nos confronta con cómo hemos ido construyendo nuestra propia identidad. Con la capacidad de construirla, en realidad, de no asumir que hay cosas heredadas que están dadas por sí mismas. En realidad, hay una creatividad permanente para poder crear una idea de comunidad a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Y así que ya tenemos claro que tenemos la posibilidad de ver y de conocer otro lado de la historia que nunca hemos visto en esta exposición, que sin duda no nos podemos perder con toda la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Bueno, y pueden entrar a todas las páginas, Ricardo, del Mali, ya lo saben. Ustedes pongan Mali ahí en el Google y les va a salir toda la información, las redes sociales, los precios de las entradas, y recuerden que siempre se está apoyando a los adultos mayores y a los niños y a los estudiantes, tanto de colegios como universitarios, con grandes precios, ¿no es así? Y tenemos este libro antes de irnos. Sí, yo quería presentarlos, que es un proyecto complementario de la exposición, que es el primer libro que coeditamos con la editorial Pichoncito, que complementa la información de la muestra, pero está pensado para un público infantil. Todos los contenidos de la muestra traducidos para un público infantil. ¿Se puede adquirir también? Sí, en el propio museo. Muy bien, miren, qué lindo regalo. Cumpleaños infantil, vamos a regalar este libro, vamos a crear conciencia y sobre todo entender la riqueza cultural que tenemos como país. Nos vamos a la pausa, ya regresamos, no te muevas, esto es Conecta Perú. Volvemos. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Estudia en una de las mejores instituciones del mundo postulando a la beca de Generación del Bicentenario 2023. Cuánta gente talentosa tenemos que piensa que no puede seguir avanzando en la parte académica por recursos económicos, pero hoy Jorge Reyes Bravo, que es coordinador de cooperación internacional de Pronavec, nos trae solamente buenas noticias. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fátima. Buenos días, Christopher. Bueno, vamos a recordarles a todos qué es lo que hace el Pronavec, ¿no? Sí, el Pronavec es una institución, somos el Ministerio de Educación, o dependemos del Ministerio de Educación, y nuestro trabajo es eso, otorgar becas y créditos educativos a aquellos estudiantes, profesionales de alto rendimiento académico y de insuficientes recursos económicos que no puedan hacer o realizar estudios de posgrado, en este caso en el extranjero, con sus propios recursos. Ahora, cuéntanos de qué se trata esta beca Bicentenario 2023. Sí, la beca Generación del Bicentenario es una beca integral para realizar estudios de posgrado, maestrías o doctorados en alguna de las mejores 400 universidades del mundo. Esta es una beca integral, como ya lo mencioné, el programa cubre desde los costos académicos y administrativos de las universidades de destino, además de los pasajes internacionales desde Lima hasta la ciudad de destino, que puede ser Londres, Nueva York, Sydney, Los Ángeles, en aquella ciudad donde va a realizar sus estudios de posgrado. Y no solamente eso, también cubre los pasajes si es que un estudiante gana la beca, no sé, pues en Tumbes, Tacna o Madre de Dios, también lo traslada desde estas ciudades donde ellos se encuentran hasta Lima para su posterior viaje al extranjero. También da un fondo de manutención mensual que incluye vivienda, alimentación y transporte local dependiendo de la ciudad en la que se encuentren. Recordemos que las ciudades en el mundo no todas tienen el mismo costo de vida. Es en relación a ese costo de vida que se asigna el fondo de manutención mensual. También cubre un seguro médico internacional que incluye salud, accidente, vida y repatriación y todo lo que el becario necesite desde el inicio de los estudios hasta la culminación de los mismos. Una vez que terminan, Pronavec les financia o les cubre un pasaje de retorno al país para que puedan cumplir con su compromiso de servicio al Perú. Ay, eso es importante, ¿no? Porque se retribuye lo que aportamos todos los peruanos para sacar a grandes profesionales. Ahora, ustedes también hacen todo el acompañamiento, porque muchos padres dicen, sí, pero mi hijito nunca ha vivido
vivido solo, qué va a ser de él, pero ustedes están muy pendientes de cómo es el proceso, cómo les van en la parte académica, el aprendizaje del idioma y también la parte social, que a muchos padres les preocupa cómo se va a ir un país tan lejos, quién lo va a cuidar, ¿no? Pero ya están grandes para cuidarse, sin embargo, ustedes los acompañan en todo el proceso. Sí, siempre hay un acompañamiento. En este caso recordemos que son estudios de posgrado. Entonces está dirigido a profesionales peruanos que ya en muchos casos han salido ya del país, ¿no? Han realizado estudios de maestría o diplomados, especializaciones, en algunos casos no, pero sí siempre hay un acompañamiento, sobre todo administrativo, del PRONAVEC durante todos los estudios del posgrado, ¿no? Siempre hay eso. ¿Qué personas pueden acceder a esta beca? Los requisitos para poder aplicar a la beca es que todos los interesados deben tener como mínimo el grado académico de bachiller universitario o título profesional o título técnico profesional. Hay algunas universidades que te permiten hacer estudios de posgrado con título técnico profesional. Además, deben haber pertenecido como mínimo al tercio superior en sus universidades de origen, tanto en el pregrado como en el posgrado si es que alguien va a postular a un doctorado. Tener una carta de aceptación de una universidad elegible. Es importante mencionar que el estudiante o el interesado se encarga de gestionar esta carta de aceptación con la universidad de destino. Nosotros en nuestra página web tenemos el listado de cuáles son estas universidades elegibles para la beca y podrán ponerse en contacto directamente con ellos. Demostrar insuficientes recursos económicos, todo esto se hace a través del módulo de postulación que está abierto hasta el 28 de junio, en que cierran las postulaciones a través de nuestra página web. ¿Y qué? O sea, hablamos que hay becas integrales. ¿Hay otros tipos de becas? De repente, no sé, alguien que quiere estudiar una maestría a distancia, ¿está permitido? O de repente tengo que terminar la universidad, pero tengo que tener un poco de experiencia profesional, o puedo simplemente enganchar terminando la carrera ya con la titulación. De momento, de las becas que otorga PRONAVEC son todas integrales, a tiempo completo. Algo que mencionabas, dentro de los requisitos también está contar con 2 años de experiencia laboral mínima después de la obtención del grado académico de bachiller. Pero sin embargo sí existen algunas becas que nos brinda la cooperación internacional, países, universidades, organizaciones internacionales que están en nuestra página web en un espacio que se llama Becas de otros países, en la que el interesado, si es que no cumple con los requisitos de la beca Generación del Bicentenario, puede aplicar a ellos, obtener la posibilidad de realizar estudios en el extranjero con el financiamiento pues de la cooperación internacional. ¿Y se tiene más o menos proyectada cuántas becas se desean entregar? Este año la convocatoria, igual que el año pasado, se lanzan 150 becas, 120 para estudios de maestría y 30 para estudios de doctorado. Al día de hoy tenemos más de 2.360 estudiantes que han realizado o que han viajado al extranjero para poder realizar estudios de posgrado en distintas universidades del mundo. Ahora, regresa ya el magíster o el doctor o el doctor al Perú. ¿Y qué sucede ahí? Hablábamos de la parte de la retribución. ¿Cómo se da? Sí, el estudiante o el becario, o el ex becario en este caso, retorna al país para trabajar un determinado periodo de tiempo en el Perú, tal vez aplicando los conocimientos adquiridos en el extranjero. No tiene que hacer una devolución económica ni laboral al programa, es simplemente que debe trabajar un determinado periodo de tiempo que no debe exceder más allá de los 3 años, ¿no? Una vez que él cumple con esta parte, estaría pues cumpliendo con el compromiso de servicio al Perú, y si tiene otra oportunidad de realizar estudios de posgrado, continuar con sus especializaciones en el extranjero, entonces sí lo podrá hacer más adelante. Y el periodo, como mencionas, son de un máximo de 3 años. Un máximo de 3 años para poder realizar su compromiso de servicio al Perú. Los estudios de posgrado van de acuerdo a lo que la universidad indica, ¿no? Si son maestrías de 2 años, hay países donde se da maestrías de 1 año, o los doctorados también todo ese periodo de tiempo lo realiza o lo cubre PRONAVEC. Algo que mencionaba Fátima, cómo es con el tema del idioma. Los postulantes, al gestionar su carta de aceptación, tienen que demostrarle a la universidad de destino si cumplen con el nivel de idioma necesario. Es la universidad quien les entrega la carta definitiva y les dice: sí, el señor Juan Pérez cumple con los requisitos para poder estudiar en esta universidad y no va a tener dificultades idiomáticas para poder realizar su posgrado. Hay universidades que no necesariamente, por ejemplo, universidades en Japón o en China, donde los estudios de posgrado son en inglés. Entonces, es en relación al posgrado que tienen que demostrar el nivel de idioma. Y de los casos que han retornado, ¿qué te han comentado? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido la expectativa? Y finalmente, ¿cómo ha aportado el desarrollo del Perú? Como estudiantes ha sido bastante rica. Ha habido la oportunidad de que
los becarios se encuentren pues en aulas con ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Ese intercambio cultural, académico, es muy rico para ellos y como lo decías, esta es una inversión, no es un regalo, es una inversión y es un beneficio a alguien pues que se ha esforzado mucho en su parte académica y profesional, ¿no? Entonces, ese crecimiento académico es muy bueno para ellos y una vez que retornan, ellos vienen ya con otras ideas, vienen con una idea del mundo, ven cómo se desarrolla en los países de sus compañeros y esto lo vienen a aplicar al país. Se han ubicado muy bien en distintas instituciones públicas o empresas privadas y estamos muy orgullosos de nuestros becarios. No, y se ve en tus ojos, ahí, claro. tus Sí, hijos, se tus ve, hijos, son tus hijos, son los ¿no? míos. Mencionaste hace un momento que lo podían ver en las redes sociales. ¿Cómo pueden acceder? Porque definitivamente nosotros estamos conversando algo que tiene muchos puntos y a la gente que le interesa quiere información. ¿Dónde pueden entrar? ¿Cómo pueden hacer? Claro que sí. Pueden ingresar a nuestra página web www.pronavec.gov.pe. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, en YouTube. Tenemos un número de WhatsApp también que lo van a poder encontrar en nuestra página web y cualquiera de estos canales, cualquiera de estos medios pueden hacer sus consultas y nosotros pues gustosos de poder atenderlos. Recuerden que la convocatoria va hasta el 28 de junio, 5:30 de la tarde a través de nuestra página. Ahora, Jorge, ¿hay algún tipo de becas en Pronavec ya para los más mayorcitos, yo poniéndome, pues, ¿no? Porque claro, hablamos de la juventud, pero a veces la vida no te da la oportunidad de terminar la carrera a tiempo, te dedicas a la casa, no sé, a los hijos, y de pronto te escuchan y dicen, oye, yo también quisiera hacer una maestría para poder seguir creciendo, pero también ayudar a mi familia. ¿Hay posibilidades así? Pues no hay límite de edad para No hay poder límite de aplicar. edad. ¿No hay límite de edad? No hay límite de edad para poder aplicar a la beca, lo cual nos permite tener candidatos mucho más fuertes, tanto académico como profesionalmente. Así que Y con experiencia de vida. y con experiencia Para sentirme de vida, bien, pues, Jorge. claro que sí, experiencia profesional, de vida, académica. Entonces, esta es la oportunidad para todos aquellos que quieren realizar estudios de posgrado y que siempre han pensado, ¿no? Alguna vez iré no sé, pues a Harvard, al MIT, a Oxford. Es Esta que la las universidades oportunidad. que presentan son las mejores, ¿no? Son las Estamos hablando de mejores. Harvard, más Son las mejores de las mejores. Nosotros, las universidades elegibles para esta beca son las que se encuentran entre las primeras 400 en el mundo. Si es que alguien gestiona su carta de aceptación con una universidad que se encuentra en el top 100, entonces tendrá puntaje adicional, ¿no? Si yo aplico a esas universidades que mencionas que están allí arriba, van a tener un puntaje adicional al momento de aplicar a la beca. Y si estas universidades además les brinda una beca, una parte de una beca en los costos académicos, pues también tendrán un puntaje adicional. Ya, Jorge, ¿qué pasa si el peruano es brillante, no saca los primeros lugares, dicen, queremos que te quedes acá a hacer unas prácticas? ¿Se puede o no? Tiene que regresar. Sucede. Porque claro, con el talento peruano y además con todo No el lo van a dejar, conocimiento, no te van a dejar ir así oye, de quédate un rápido. poquito acá y después ya regresas a tu país, pasa. Sucede y ha sucedido mucho en todos estos años. Triste lo dice, ¿no? Sí, lo digo triste, pero no, sucede que nuestros becarios pues tienen un fuerte compromiso con el país. Claro. Y saben muy bien que tienen un compromiso que deben cumplir. Entonces muchas veces ellos les han dicho a las universidades, espérame un poco, voy, hago 2 mi añitos compromiso y regreso. Qué bueno. Y bueno, vuelvo con ustedes. Qué Y interesante. simplemente ellos estudian y para luego volver al Perú. Y la idea que nosotros siempre hemos tenido, que tú puedas conectar con la información correcta y vaya que nosotros ahorita queremos que tú conectes con esta oportunidad que tienes, porque como ya lo acaba de decir Jorge, no hay límite de edad. Muchísimas gracias por estar con Muchas gracias, nosotros. Jorge. Gracias Gracias a a todo el ustedes. equipo de Pronavec que trabaja tanto por el bienestar de aquellos que quieren lograr sus sueños a través de la educación, que es algo que también siempre decimos aquí en Conecta. ¿Nos vamos a una Así es. pausa? Nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Conecta Perú. No te muevas. Volvemos. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Y es que nuestra queridísima Vanesita se encuentra en San Juan de Miraflores con información muy importante, sobre todo para todas las personas que tienen que regularizar su estancia en nuestro país. Así que vamos con Vanesita. Cuéntanos desde dónde y qué noticias nos tienes ahora.
Así es, chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Y es que les contamos que esta mañana Migraciones está lanzando servicios de regularización para ciudadanos extranjeros. Para conocer mayor detalle, conversaremos con el Superintendente Nacional de Migraciones, el señor Armando García Chunga. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Bienvenido a Conecta Perú. Coméntenos sobre estos nuevos servicios que se están implementando. Muchas gracias y muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy estamos implementando dentro de las plataformas MAC de la Presidencia del Consejo de Ministros la capacidad de atención a ciudadanos extranjeros que vienen a ser atendidos por temas de regularización. Recordemos que hace unas semanas el Estado peruano promulgó dos normas muy importantes: la amnistía para ciudadanos extranjeros que tengan unas multas por exceso de permanencia o residencia en el país, y además un decreto supremo que permite la regularización de ciudadanos extranjeros que ingresaron o cayeron en una situación irregular en los últimos años. Esto demanda de Migraciones la capacidad de poder ampliar sus operaciones más allá de las oficinas en el centro de Lima. Ya con el proyecto MAC estamos ampliando 5 centros MAC aquí en Lima, algunos más a nivel de provincias, para poder acercar nuestros servicios a todos los ciudadanos migrantes que se encuentren aquí en nuestro territorio. Y también tenemos cifras a lo largo de este año, estos últimos años, de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a nuestro país de forma irregular y que posteriormente ya estén regularizando su situación. De manera general hay cerca de 1.600.000 ciudadanos extranjeros en todo el país, de todas las nacionalidades. 1.200.000 son ciudadanos venezolanos, de los cuales casi el 60% podemos decir que cayeron en situación de irregular, ingresaron de manera irregular o están por caer en una situación de irregularidad respecto a su condición migratoria. En ese sentido es que estos decretos supremos efectivamente lo que tratan de hacer es mitigar este problema y poder incorporar en los sistemas de migraciones a través de la emisión de un carnet de permiso temporal o una calidad migratoria con su correspondiente carnet de extranjería posteriormente, y tenerlos debidamente inscritos en nuestra base de datos, que no solamente va a incidir en el hecho de que estas personas se incluyan dentro de la sociedad, se integren a la sociedad peruana, pero también coadyuven con temas de seguridad. Y de esa forma también Migraciones está teniendo un plan estratégico para que haya mayor cantidad de atención también para personas nacionales. Por supuesto, en el centro MAC también, al igual que la atención que se está dando para extranjeros, es necesario revelar que se ha podido hasta duplicar la capacidad de atención en los centros MAC y también en las oficinas de migraciones, pero fundamentalmente de manera concentrada en los centros MAC para peruanos que requieran su pasaporte electrónico. Las citas están disponibles, más de 300.000 citas, algunas ya están para los siguientes meses. Seguramente en las próximas semanas vamos a aperturar más citas. ¿Por qué? Porque ya tenemos libretas de pasaporte, ya han sido los procesos de adquisición han sido cerrados, ya nos han llegado en 2 lotes de cada uno de 100.000 pasaportes, el último llegó este último viernes, así que estamos cumpliendo con lo ofrecido inicialmente. Muchas gracias, estimado, por esta importante información, y con estos datos regresamos a estudios con ustedes. Gracias, Vanesita. Y es muy importante la regularización de la documentación para los migrantes, no solamente por eso, sino también porque así pueden acceder a todos los beneficios laborales y así pueden de alguna manera también pueden acceder a todos los beneficios de salud. Pero hay voluntarios peruanos y refugiados que junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se unen para la limpieza masiva del río Rímac y una arbolización. Estamos aquí ya con Federico Agusti, el representante de ACNUR Perú, y le damos la bienvenida. Federico, un placer estar aquí contigo y permíteme empezar con el tema de los conceptos, porque muchos confundimos. Vamos a hablar, ¿qué es un refugiado y cuál es la diferencia con un migrante? Bueno, primero, Fátima, Christopher, gracias por invitarme aquí a su programa. Mira, para entender un refugiado y un migrante, primero, un refugiado es una persona que huye de su país para proteger su vida, su seguridad, su libertad. Sale bajo condiciones en general extremas, debido a guerras, conflictos, violaciones masivas de derechos humanos. Eso es un refugiado, huye de su país. Un migrante es una persona que sale del país en busca de oportunidades, ¿no? Aquellos que buscan un mejor trabajo o ir a una universidad en el extranjero o por reunificación familiar con otras personas. Entonces, uno tiene la necesidad de salir para proteger su vida, otro elige salir para buscar nuevas oportunidades. Eso te diría que serían las principales características para definir entre una persona forzada a salir y una persona que elige salir por cuestiones normalmente económicas. Ahora, cuéntanos un poco para que la gente entre en contexto, ¿qué cosa es ACNUR? ACNUR es, dentro de las agencias de Naciones Unidas, la agencia que trabaja con los refugiados.
lo que busca es brindar protección a esas personas que tienen la necesidad de salir para proteger sus vidas y trabajar con los países que los reciben para ver cómo hacer ese proceso. Primero, para que puedan acceder al país. Segundo, para que puedan integrarse y tener nuevas oportunidades. Quizás a veces uno pierde la dimensión y lo ve como algo raro, pero en la historia reciente, hemos tenido personas bien conocidas. Por ejemplo, Freddie Mercury ha sido un refugiado. Albert Einstein ha sido un refugiado que ha salido de la Alemania nazi en aquel momento y que en Estados Unidos encontró una nueva vida. O Isabel Allende, la escritora chilena tan conocida, que salió de Chile y que fue a Venezuela a buscar una nueva oportunidad de reconstruir su vida y luego a Estados Unidos. Es decir, son situaciones de personas normales como cualquiera de nosotros que si tienen la oportunidad de ser recibidos, de ser protegidos, pueden recomenzar su vida y ser bien útiles para la sociedad, como estos casos que recién mencionamos. El derecho internacional protege a los refugiados. ¿Cuál es el protocolo a seguir de alguien que solicita ser un refugiado? Entiendo que hay una serie de pasos y hay un trabajo para que se le brinde todas las posibilidades de acuerdo a la ley. Sí, mira, es un proceso bien complejo. En el caso del Perú está gestionado por la Comisión Especial de Refugiados, que depende de la Cancillería, y lo que básicamente el procedimiento puede ser cuando una persona entra al país, solicita protección internacional, solicita refugio o lo hace directamente ya estando en el país. En el caso de la pandemia, por ejemplo, muchas personas entraron de manera irregular porque no tenían otra forma de ingresar y solicitaban su condición de refugiada dentro del país. A partir de ahí hay un procedimiento bien complejo en donde hay entrevistas en profundidad, evaluación y análisis de cuál es la situación del país de origen de donde proviene, para entender si viene de un país donde hay violaciones masivas de derechos, donde ha tenido una persecución puntual. Hay un análisis por un equipo técnico de la Cancillería, de la cual ACNUR además también forma parte y que apoyamos financieramente para poder ampliar la capacidad en este momento de la Cancillería, que hace un gran trabajo, y luego eso se resuelve si esa persona tiene la condición o no de ser refugiado. En realidad se reconoce una situación que surgió anteriormente. Ese proceso es un proceso que demanda tiempo y muchas capacidades técnicas muy específicas. Hay técnicas de entrevistas, hay un montón de situaciones que lo que buscan es proteger el Instituto de Refugiado y proteger a la persona que requiere protección. Y ahora, esta iniciativa me parece sumamente importante, ¿no? Porque se ha juntado un grupo de peruanos voluntarios con refugiados que van a hacer un bien a la sociedad, porque esta limpieza de los ríos, esta arborización es un bien para todos nosotros. ¿Cómo nace este proyecto? Mira, para poner en contexto, Fátima, Christopher, aquí en Perú tenemos 1,5 millones de personas que han venido de Venezuela. Ustedes lo conocen bien, lo vemos en las noticias. Personas, muchas de ellas que requieren protección internacional, y Perú se ha convertido en el segundo país del mundo con la mayor cantidad de personas venezolanas, refugiados, inmigrantes, depende de los casos, pero un número bien extraordinario. En ese proceso lo que buscamos es trabajar en la integración de las personas aquí en el país, como ha pasado con millones de peruanos que han salido del país y que han buscado oportunidades afuera. Bueno, hoy se ha invertido la rueda y hoy Venezuela ha salido, 7 millones de personas de Venezuela han salido en los últimos 5 años, 1,5 millones están aquí y buscamos trabajar en integración. Parte de la integración tiene que ver con esa coexistencia pacífica, cómo generar espacios donde rompamos la barrera de esa persona distante, esa otra persona, exacto, por alguien que conocemos, que lo vemos, que es igual a nosotros, que simplemente ha tenido que salir porque su seguridad estaba en riesgo, porque su libertad podía estar en riesgo y ha encontrado la oportunidad de poder integrarse acá. Estas acciones tienen que ver con eso, ¿no? De devolver y agradecer al Perú ese trabajo de asistir, de proteger, de darle una oportunidad a personas que han salido, y lo hacemos junto con venezolanos que han llegado al país, de personas de otras nacionalidades y también población local, porque se trata también de cuidar el planeta, ¿no? El planeta es el lugar y el hogar de todos, y en este caso lo hacemos sobre la ribera del Rímac, y también de arborización. Son tareas puntuales que lo que buscamos es brindar o mostrar ese agradecimiento de muchas personas que han encontrado acá un segundo hogar, una nueva posibilidad. Y algo también fundamental es trabajar la autoestima de cada uno de ellos. Veíamos esta película que ganó todos los premios, como son Las Nadadoras, donde habla del conflicto, de los refugiados, y también ahí nos hacen ver que necesitan fortalecer esta autoestima y que están aportando a la sociedad y que son útiles, y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar alguna persecución por alguna ideología política o por los derechos humanos, y creo que es importante esta serie de actividades sociales, ¿no? Para entender, tú eres también importante y contribuyes a la sociedad. Así es, Fátima. Cuando tú cruzas la frontera de tu país, pasas de ser nacional a ser un extranjero. Y eso implica encontrarte en un nuevo mundo, una nueva cultura,
un lugar donde no estás en tu ámbito, donde pierdes tus redes sociales, donde pierdes tus conocimientos, no tus conocimientos, pero pierdes tus contactos. Insertarte no es sencillo. Antiguamente demoraba una generación en que se integren las familias. Hoy tenemos posibilidad de acelerar esos procesos. Y lo que creo que es clave es empatizar, ¿no? Ponerte en el zapato de otro. ¿Qué harías tú si tienes que dejar de un día para otro tu país? En situaciones bien tremendas, ¿cómo lo resolverías? Si uno puede entender esa situación, bueno, podríamos cambiar nuestra actitud y cuando vayamos a un comercio, cuando nos encontremos con un estudiante que sea refugiado o migrante en una universidad, en una escuela, bueno, cambiar, empatizar, darle esa bienvenida, como nos gustaría que nos lo hicieran con nosotros en situaciones bien tremendas. Y eso es parte del proceso de integración. Perú ha hecho algo ejemplar, podríamos decir, en los últimos años de abrir las puertas, por supuesto no sin desafíos, los desafíos son enormes. Aquí solamente en Lima hay 1 millón de personas que han llegado en los últimos 5 años. El desafío es bien grande, pero creo que podemos estar y estamos a la altura para poder brindarle la posibilidad a esas personas de que puedan crecer acá en el país. Hay una enorme cantidad de profesionales que han llegado y en la pandemia lo hemos visto. Se han contratado cerca de 5.000 médicos y médicas peruanas que han estado, venezolanas que han estado en la primera línea, ¿no? Atendiéndonos cuando teníamos COVID y cuando muchas personas morían en esa situación pandémica tan compleja. Hay cientos de miles de profesionales que podemos aprovechar ese capital humano para que puedan ir a lugares donde faltan profesionales, faltan médicos, faltan maestras, faltan ingenieros, arquitectos. Tenemos esa posibilidad de aprovechar ese capital. Bueno, ahí tenemos una política importante por hacer. Y el gobierno viene haciendo ahora un programa de regularización bien importante. Escuchábamos al superintendente de Migraciones, también lo está haciendo la Cancillería. Creo que hay que apoyar esas iniciativas para este proceso que es complejo. Es un desafío importante como es la integración, pero ahí estamos todos para trabajar juntos. Tú has dicho algo muy importante y acá creo que hay una palabra clave, la empatía. Y es que muchos de los peruanos nos hemos olvidado que en alguna ramita de nuestra familia tenemos a alguien que en algún momento también salió del Perú porque estaba en situaciones muy graves. O que llegó al Perú, ¿no? O que llegó al Perú. La mayoría de nosotros venimos también de familias de migrantes, de los abuelos que vinieron. Entonces, tenemos que entender, como tú bien dijiste hace un momento, qué es lo que lleva a estas personas para salir de su país, que generalmente son problemas de vida, son problemas económicos. Entonces, si nosotros podemos empatizar con eso y podemos entender eso, yo creo que todo podría fluir de otra manera muy distinta. Lo que ustedes están haciendo ahora de juntar a estas 700 personas, que estoy seguro que se van a ir sumando conforme vaya avanzando el tiempo, es importante porque es un hito, marca un hito para ya nosotros no vernos con una bandera, porque las banderas van más allá del ser. Nosotros somos seres humanos y nos debemos de ver así, y darnos la mano y apoyarnos, porque ahora estamos dando la mano a venezolanos que han venido a nuestro país o a otros inmigrantes. En algún momento también nos han dado la mano. Y nos dieron los venezolanos en los años 80, los peruanos, cuando teníamos una crisis terrible. ¿Cuántos peruanos migraron a Venezuela y pudieron trabajar para su familia? Mucha gente no se da cuenta esta diferencia de ser un migrante, donde yo preparo quizás mi viaje, llevo mis cosas, mis objetos personales más valiosos, y de pronto alguien que tiene que escapar con lo que tiene puesto y la dureza de lo que significa llegar. El tema de los presupuestos también es fundamental para seguir trabajando y entender que invertimos en capital humano, ¿no es así? Así es. Mira, de vuelta para poner el contexto, la situación de Venezuela es la crisis más grande de desplazamiento que ha habido en América en toda su historia, ¿no? Es para entender lo extraordinario de la situación. Es una de las grandes crisis a nivel global. Está Siria, está Ucrania y está la situación de Venezuela. A ese nivel estamos. Y Perú hoy está en el contexto de los grandes países receptores del mundo. Se ha invertido de ser un país en donde tenemos más de 3 millones de personas peruanas que viven afuera del país. Hoy además somos un país que recibe. Y eso implica un cambio de mirada, ¿no? Esto que tú dices, empatizar, entender por qué esas personas han salido y tener ese espíritu de bienvenida. De vuelta, no es sencillo porque por supuesto genera al principio cierta sensación de casi de amenaza. Vienen y van a ocupar mis espacios, van a tenerle atención. Pero cuando empiezas a mirar datos bien objetivos, hay informes del Banco Mundial, informes del BBVA, que indican que el gasto en consumo, los ingresos fiscales que se dan por gastos de consumo, están favoreciendo a la economía.
y que a nivel de competitividad, el hecho de recibir lo que antiguamente se llamaba fuga de cerebros, ¿no? Claro. Cuando se iban y nos ha pasado aquí en Perú, en Argentina, en muchos países, en donde se iban las personas calificadas y decíamos, uy, pucha, y están sacando provecho los países que lo reciben. Hoy nos toca a nosotros y tenemos que generar políticas inteligentes para poder aprovechar ese capital humano. Mira, un médico entre educación primaria, secundaria, universitaria, posgrado, necesita entre 22 y 25 años de formación. Aquí lo recibe ya formado, listo para trabajar, con enormes capacidades y con esa, además, simpatía y cordialidad que normalmente tiene, por ejemplo, el venezolano, que podría ser de otras nacionalidades, donde poder aprovecharlo es una gran riqueza de nuestro lado. En eso creo que tiene que ver también políticas públicas y empatizar. Empezar a ver a esa persona que la vemos distante como nosotros si estuviéramos en la misma condición. Entender que han tenido que salir por la crisis humanitaria más grave que se ha visto últimamente. Hoy Venezuela tiene cerca de un 80% de pobreza. Hay enormes problemas. Aquí estamos en un país no sin dificultades, pero que crece, que tiene una economía estable y que tiene posibilidades hoy de recibir. Eso va a quedar, creo, en la historia y es bueno ponerlo ahí en la agenda. Yo tengo que aprovechar porque la doctora Betsa, una doctora venezolana, me salvó la vida cuando estuve grave con el COVID. Si no hubiera sido por su mirada y por romper el paradigma de cómo me estaban tratando, yo posiblemente no estuviera aquí. Así que un beso para mi doctora Betsa, venezolana y queridísima. Antes que se nos acabe el programa, ¿cuándo es este evento? ¿Qué fecha tiene esta convocatoria? El domingo, este domingo, 8:30 de la tarde, ahí en las riberas del río Rímac. Ahí me voy a complicar si no se los leo porque sería bien difícil acordarme, pero es en la urbanización Martinete, cuadra séptima del Jirón Amazonas. Ahí nos juntamos, 8:30 este domingo. Perfecto. Este domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Federico. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por sintonizarnos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 en punto de la mañana. Que tengas un excelente día. Chao.